Por eso, el respectivo doble clic del día de hoy es con Paloma del Villar, que es la directora del Observatorio Niñez de Fundación Colunga. Está con nosotros aquí en el estudio. Paloma, gracias por venir nuevamente a conversar con nosotros. Gracias, Ramón, por la invitación. Estudio, trabajo en cifras que fueron motivadas a partir de qué diagnóstico. Mira, esta nueva entrega que hacemos desde el Observatorio Niñez de Fundación Colunga pone el foco en los primeros años de vida. ¿Por qué queremos mirar los primeros años de vida? Porque, bueno, estamos en una discusión pública, ¿cierto?, respecto a la natalidad, pero se habla muy poco de qué viene después de que nace un niño y una niña en Chile y cómo están esos niños y cómo nosotros garantizamos como sociedad su bienestar. Lo primero, los primeros años de vida son cruciales para todo el desarrollo infantil y en esto la evidencia ha sido contundente desde distintos ámbitos, desde la psicología del desarrollo, desde la biología, desde las neurociencias, ¿cierto? Sabemos que desde la gestación hasta los primeros 6 años se termina de desarrollar el cerebro. No solo el cerebro, sino que toda la salud física y mental descansan en lo que pasa en esos primeros años. Y eso fue lo que quisimos traer a la discusión pública a través de este informe. Un poco, ya sabemos que invertir en esta etapa es muy rentable, porque acá es donde sentamos las bases, y qué está pasando y cómo estamos respondiendo en Chile, cómo nos ubicamos nosotros, ¿cierto?, respecto de la prioridad que debería tener esta edad con lo que estamos haciendo como país. Los datos son reveladores porque además 4 de cada 10 menores en esta edad crecen en hogares con algún tipo de pobreza y 1 de cada 10 en pobreza severa, lo que demuestra que el rostro que va teniendo también la pobreza en nuestro país. Exactamente, y eso lo hemos hablado antes también acá, Ramón, porque los niños y niñas en Chile son el grupo etario más afectado por la pobreza. O sea, esas cifras que tú ves, si uno mira a los adultos mayores, son mucho menores, si uno ve el promedio general, son mucho menores. Entonces, tenemos que hoy día en Chile la pobreza no se distribuye por igual entre los grupos etarios y son los más pequeños donde, como decíamos antes, se están formando sus competencias para el futuro, se están desarrollando, la nutrición es muy importante, ¿cierto? Todos los elementos que en el fondo vivir fuera de la pobreza acompañan. Entonces vemos que en esta edad tan fundamental es donde tenemos las peores cifras de calidad de vida. Ahora, ¿el Estado qué hace al respecto hoy día? Mira, el informe que nosotros traemos analiza el actuar del Estado bajo distintos ámbitos, ¿cierto? Primero, la salud, la educación y los cuidados. Quizás el ejemplo más conocido para todo el mundo es la educación inicial, ¿cierto? La educación parvularia, que es fundamental y hoy día sabemos, una de las cifras que citaste tú, ¿cierto?, al principio de esta entrevista, hay un estudio muy reciente que evaluó cómo había reeditado, ¿cierto?, esta inversión que hizo Chile en la educación inicial. Siguió por 3 generaciones y lo que ve es que por cada peso invertido ganamos 17 pesos, ¿ya? O sea, la inversión que se hace en educación parvularia en Chile es rentable porque implica que esos niños que pasaron por esa educación parvularia tuvieron más probabilidades de tener mejores empleos, tuvieron mejor salud, tuvieron menos probabilidades de involucrarse en comportamientos delictuales, por ejemplo, y todo eso es un ahorro, ¿cierto?, para el país. Entonces, hoy día en Chile tenemos evidencia muy concreta y de buena calidad que nos muestra que cuando nosotros actuamos, cuando nosotros entregamos educación inicial a nuestros niños y niñas, eso tiene un retorno para nuestro país. Pero lo que vemos en el informe es que seguimos teniendo brechas. Si bien en Chile hemos ido avanzando, lo que nos siguen diciendo las cifras es que los niños y niñas en situación de pobreza son los que menos acceden a la educación inicial. Y también lo que nos muestra el informe es que se ha ido bajando el presupuesto para la educación inicial a la par que siguen habiendo estas brechas de acceso, por ejemplo, este aumento en las listas de espera. Entonces, tenemos aquí una política pública que sabemos que es muy efectiva y eficiente, pero que tiene todavía problemas de cobertura, tiene problemas también de calidad en algunos casos y tiene problemas también en cuanto a la equidad. Porque esto yo sé que es un poco desconocido para mucha gente, pero en Chile
los jardines infantiles, existen los de la Junji, los de Integra y los de vía transferencia de fondos, que es otra modalidad que concentran a la mayoría de los niños y niñas, y que esos jardines infantiles reciben mucho menos financiamiento que los de Junji Integra. Entonces también tenemos un sistema que tiende a reproducir las inequidades desde los primeros años de vida. Eso es una de las conclusiones que está ahí en el informe, uno de los análisis que hacemos y uno de los llamados a mirar este pedazo, ¿cierto?, de la política pública y ponerle prioridad, sobre todo cuando vemos que ha ido bajando la población infantil y que entonces vemos que cada peso puede rendir más. Ahora, quedémonos un segundo en el tema educacional, porque esto se ha debatido muchas veces cuando, como en todos los países y especialmente el nuestro, las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Entonces la pregunta es siempre dónde colocar los recursos prioritariamente. Y en el tema de la educación se mezcla también un poco con la presión social y la política, en el sentido de que la educación superior ha concentrado muchos recursos en buena hora en el último tiempo, permitiendo la ampliación de las matrículas, el acceso a la gratuidad para buenos sectores de la población. Está toda la discusión del CAE, de cómo devolverlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando entramos en ese debate, siempre se hace la comparación luego y se hace la gran pregunta. ¿Estamos colocando bien los recursos allí o ante las necesidades que tenemos y la escasez de recursos, lo que debiéramos hacer entonces es priorizar la educación inicial? No sé si sobre la terciaria, pero por lo menos equilibrar un poco más la cancha en cuanto a los recursos. De todas maneras, o sea, y eso es lo que nos muestra el informe, pero que nos muestra toda la evidencia internacional, es que cuando invertimos en primera infancia, lo que pase después va a ser también mucho más eficiente. O sea, un niño o niña que tiene una buena educación inicial, que recibe un cuidado adecuado en sus primeros años, que recibe una estimulación adecuada, un entorno protector, ¿cierto? Es un niño que probablemente va a aprender mucho mejor en la educación básica y que probablemente va a tener más probabilidades de llegar a la educación terciaria. Entonces, quizás en las últimas décadas en Chile el foco ha estado puesto en la educación superior y eso está muy bien, ¿cierto? Pero el llamado que nosotros hacemos es a mirar de nuevo la educación parvularia, porque ha ido creciendo la valoración de la educación parvularia y eso también hay datos que lo demuestran, pero creemos que falta un nuevo impulso porque todavía tenemos mucho por avanzar y porque sabemos que efectivamente en un momento de ajuste fiscal, ¿cierto? Que decimos hay pocos recursos, tenemos que focalizar. Bueno, sabemos que la inversión ahí es mucho más rentable. Estamos conversando con Paloma del Villar, directora del Observatorio de Niñez de Fundación Colunga, a propósito de estos informes y estos datos que se han conocido. Sobre esa situación, ¿cuál es la opinión que tienes de la manera en que se está abordando el tema de la sala cuna, por ejemplo? Porque incorporar solamente la mirada del trabajo es una visión y algunos dicen no podemos hacer las dos cosas, entonces priorizamos porque esto está destinado a solucionar un problema laboral. Pero hay otra gran parte que dice aprovechemos la situación de mejora laboral y no descuidemos la parte educacional y entonces veámosla de ambos lados. No solamente se trata de resguardar un lugar, sino que aprovechar esa oportunidad para entregar una educación también de calidad, una cobertura buena, etcétera. ¿Se pueden hacer las dos cosas? De todas maneras, y efectivamente, como dices tú, Ramón, el proyecto de Sala Cuna busca, sin duda su objetivo es equiparar esta inequidad que hay para la contratación de las mujeres, ¿cierto? Y eso hay que mejorarlo, porque también sabemos que una de las grandes determinantes de la pobreza infantil es que sus madres no puedan trabajar. O sea, por distintas partes, tener una ley de Sala Cuna universal puede beneficiar a las niñas y a los niños. Por otro lado, lo que nosotros sí decimos y ponemos esta nota de alerta, que ojalá que lo que se haga respecto de Sala Cuna universal, o sea, tiene que garantizar la calidad, porque estos de los 0 a los 2 años es la ventana de oportunidad más importante del desarrollo humano. O sea, tenemos que tener un sistema que garantice esa calidad, porque de lo contrario, no necesariamente va a ser algo favorable para el desarrollo infantil. Por ejemplo, algunos dicen, no importa si esto tiene que solucionarse ahora, incluso llegar hasta el extremo de, si es necesario, un voucher para que la vecina atienda de la esquina que tiene tiempo, pueda atender a los 4 niños de la villa. Entonces uno dice, sí, soluciona ese problema, pero no le garantiza el tema educacional. Sí, y ahí yo quiero ser muy clara, Ramón. Hay distintas maneras de
proveer y garantizar la calidad en la educación inicial. Cualquier sistema que adoptemos tiene que tener esas medidas garantizadas. Entonces, hoy día el foco está efectivamente en cambiar la inequidad, ¿cierto?, para el acceso de las mujeres al mundo laboral, pero cómo se provea la educación inicial es central para que esta política tenga efectos positivos para los niños y niñas en el futuro. Y también hay otro punto que nosotros ponemos sobre la mesa, es que en Chile hay que avanzar en coberturas, ¿cierto? Avanzar en coberturas desde los 3 años en adelante. O sea, hoy día, si tenemos una sala cuna universal que garantiza de los 0 a los 2, tenemos los 3 y los 4 años sin una garantía, digamos. Entonces también ahí como un poco el plan es avancemos con sala cuna, pero miremos qué queremos para el sector en los próximos 10 años, porque esto se va a seguir construyendo, porque la calidad se construye y Chile lo ha ido haciendo. O sea, nosotros tenemos un sistema de educación parvularia que ha ido incorporando mejoras. Hace pocos años se incorporó al sistema de aseguramiento de la calidad, por ejemplo, pero también tenemos que tener una hoja de ruta más clara del mediano plazo para el sector. Y eso quiere decir que aprovechemos el bono demográfico, que es esta idea de que hoy día tenemos menos niños, ¿cierto? Pero tenemos la misma cantidad de personas trabajando que pueden sustentar, ¿cierto?, que esos niños reciban más recursos para tener quizás un norte de decir queremos ser el país que tenga mejor educación inicial de la región al menos. Bueno, ese dato aquí juega a favor de una idea como esta, en el sentido de que, claro, nos preocupa el tema de la natalidad, están naciendo menos niños, pero esa misma cifra, ya decíamos 20% menos comparativamente hace unos cuantos años atrás, nos permite entonces decir, ya, ok, pero si no ha crecido tanto la población, al contrario, ha decrecido, bueno, podemos tener más recursos para poder enfocarlos allí. Exactamente, y ese es como un poco uno de los puntos que ponemos sobre la mesa, es aprovechemos mejor cada peso, porque esos pesos siguen estando disponibles en la medida que la fuerza laboral, ¿cierto?, sigue siendo todavía mayor, o sea, no ha decrecido la fuerza laboral todavía. Y aprovechemos ese bono demográfico para invertir de mejor manera. Y no recortar. En virtud del mismo dato. Porque digamos. Uno diría, claro, uno puede recortar si es que tenemos las brechas resueltas, pero al revés, aprovechemos que hay más recursos disponibles para poder resolver las brechas, que como te decía Ramón, o sea, hoy día un niño que está en situación de pobreza accede menos a sala cuna, recibe menos, accede menos a la educación incluso de los 3 a los 5 años, que es una edad ya que uno dice, bueno, a esta edad uno esperaría, los niños necesitan sociabilizar más, ya necesitan aprender habilidades para la lectoescritura, ¿cierto? Entonces, y también hemos visto este aumento en las listas de espera, y lo que quizás es un punto súper importante, de los 0 a los 5 años, para nosotros los adultos una etapa pasa así, pasa volando, ¿cierto? Un gobierno dura 4 años, pero para la vida de un niño, 6 meses sin ir a la educación inicial porque no hay cupo, es una pérdida, una oportunidad que va a impactar para el resto de la vida. Entonces ahí, en el fondo, nosotros creemos, como Fundación Colunga, que tenemos que tener una agenda de cómo avanzar, y en eso también hay que destacar que el presente gobierno, en su programa de gobierno, señaló que iba a avanzar acá. Puso un foco en educación parvularia. Como una de las promesas, ¿cierto?, que está ahí en el programa de gobierno, es esto de equiparar los financiamientos que existen entre las distintas salas cuna y jardines infantiles para tener un sistema más equitativo. Entonces, un poco es, ok, si está ese consenso de que hay que avanzar ahí, porque en el mismo programa dice que los primeros años son fundamentales, ¿cierto? Está ese conocimiento, bueno, ¿cuál es la propuesta para que sigamos avanzando en fortalecer esa educación en esos años que son tan clave para el desarrollo humano? Son varios los ámbitos, como tú señalabas al inicio, ¿no? Hay diferencias, por ejemplo, respecto de salud. No sé, en salud la mortalidad infantil ha bajado constantemente, hay indicadores sanitarios de nuestro país que son de los mejores lejos de la región. No sé, por colocar solo un ejemplo, el tema de el virus sincicial ha sido un gran logro en nuestro país, reducir a 0 las muertes en los últimos 2 inviernos, etcétera. Podríamos dar más datos, pero pareciera que allí las cosas tienen otra mirada u otro resultado, claro, al menos. Uno se compara con la región, ¿cierto? Y Chile es un país que está mucho mejor en términos de estos indicadores de mortalidad infantil.
Chile ha sido pionero, ¿cierto?, en reducir la desnutrición y todo eso que sabemos que ha sido de los grandes logros del sistema de salud en las últimas décadas. Lo que nosotros vemos en el informe es que vemos un sistema de salud que efectivamente tiene muchos éxitos y logros. También entre ellos, por ejemplo, el sistema de salud realiza el seguimiento de las trayectorias de desarrollo de los niños y niñas y detecta cuántos niños tienen rezago, por ejemplo, y deriva a esos niños a ciertos servicios para poder acompañar su desarrollo infantil. Pero Chile tiene un sistema que busca acompañar la trayectoria no solo desde la salud, sino también desde la disminución de los riesgos psicosociales, porque sabemos que el desarrollo infantil no depende solo de la salud, sino también del entorno, de la misma pobreza, ¿cierto? Y hay ciertas condiciones que son riesgos. Y cuando vemos qué pasa con el sistema de salud, que muchas veces detecta esos problemas, detecta, por ejemplo, que la familia está en situación de pobreza, detecta que hay violencia intrafamiliar, detecta que eso puede ser un riesgo para el desarrollo del niño, no hay respuesta. Ahí está el problema. Entonces, esa mirada como solo desde lo biomédico, que está muy bien, porque en el fondo lo decimos hoy día, que tenemos eso más o menos resuelto, está muy bien, pero no es suficiente para garantizar el desarrollo infantil, que es integral. Y lo otro quizás también mencionar es que si bien tenemos esta cifra y el tema de la vacunación del sincicial es una maravilla en el fondo para las familias de Chile, los que hemos tenido niños pequeños, con eso era un gran temor, ¿cierto?, para las familias y ha sido una muy buena política. Pero también tenemos otras cifras que hay que mirar con atención. Por ejemplo, en Chile han ido aumentando los nacimientos prematuros. Obviamente eso tiene que ver con una mayor sobrevida de los prematuros. O sea, antes si uno era prematuro las probabilidades de que no prosperara, ¿cierto?, era más alta que hoy día. Entonces hoy día hay más niños prematuros que tienen más necesidades de acompañamiento en su desarrollo. Tenemos estas cifras de obesidad infantil que lamentablemente los datos lo muestran. Desde los primeros controles de salud, desde los 2 años, 3 años, ya vemos cifras preocupantes de obesidad infantil. Entonces tenemos otros problemas de salud de los cuales nos tenemos que hacer cargo sin descuidar lo anterior, construyendo sobre esa base en el fondo, que es muy buena, pero tenemos que acompañar también de otra manera los riesgos que hoy día vemos para el desarrollo infantil, que tienen que ver más con lo psicosocial, con el entorno y también con la salud mental, por ejemplo, que sabemos que también afectan el potencial que puedan alcanzar los niños y las niñas. Se trata de un informe muy completo, lo reiteramos: primera infancia, bienestar, brechas y propuestas para fortalecer la política pública en Chile, diagnóstico, cifras y por supuesto las propuestas, las miradas que hemos tratado de resumir en esta conversación de algunos minutos con Paloma aquí en el estudio. ¿Dónde está disponible el detalle? El informe completo está en fundacioncolunga.org o en observatorioniñez.org. Ahí encuentran todo el informe, hay un resumen ejecutivo, también hay una página más interactiva en que pueden ver las cifras y descargar todo el material. Perfecto. Te queremos agradecer tu presencia con nosotros nuevamente para conversar de estos temas aquí en Doble Clic. Muchas gracias, Ramón.